Es difícil igual, ¿no? Cuando te piden hacer... Un puntaje te Sí. ponen un compromiso. Sí. Sí, pero viste que muchos no respondían por Milei. Era No, era como, como su vida. ¿cómo fue tu año? Sí, tengo salud, los nietos están Sí. bien. Bueno, ¿en tu año qué le pones? No, yo le pongo un buen número, ¿eh? Sí, Estoy para un 8, para un 9. llegamos al destape, Totalmente, escúchame, ¿qué te parece? obviamente. Vamos a conversar un poco de la situación de la educación, de la ciencia, también del ecosistema de discapacidad en este fin de año con las decisiones que ha tomado y que ha decidido no aplicar el gobierno de Javier Milei. Ya están con nosotros Agustina Escarrones, secretaria estudiantil de Fundab y responsable provincial de Auge Estudiantil. Bienvenida, Agustina, Gracias ¿cómo por estás? venir. Alex Goldman, miembro de CAIDIS, el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Bienvenido también. Y Valeria Levi, que es investigadora del CONICET y también es vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Bueno, estábamos hablando del recorte en educación, de un gobierno que dice no estamos recortando en educación, estamos aplicando más fondos, el presupuesto prevé más fondos para educación. Arranquemos un poco por ahí, ¿cuál es la situación con el financiamiento educativo y qué perspectivas hay para el año que viene? Bueno, en particular en mi facultad tenemos dos problemáticas que están súper relacionadas. Uno es lo que pasa en universidades con retrasos salariales del orden del 32%, más que no sabemos si vamos a tener los fondos necesarios para los gastos de funcionamiento, que es lo mínimo que se necesita para dar clases. Claro. Es decir, es en nuestra facultad en particular, es la plata que usamos, por ejemplo, para los reactivos, insumos que necesitamos para los trabajos prácticos. Y en paralelo tenemos toda la situación del sistema científico, que es gravísima. Ya que hablamos de salarios, los salarios de los investigadores y estipendios de becarios sufrieron un recorte desde diciembre del 2023 del 37%, es de los más bajos en lo que es el Estado, y se le suma una noticia que tuvimos hará 2 o 3 semanas, que es se cortó absolutamente todo lo que es financiación de proyectos científicos. La agencia, que es la agencia I+D+I, no importa, era un organismo transversal que lo que hacía era financiar lo que era la ciencia y la tecnología, era lo que nosotros llamamos el corazón de la ciencia. Fue fundada, para darte una idea, durante el gobierno de Menem y siguió funcionando hasta ahora. Ahora, desde que asumió Milei, se paralizó y eso ha cortado brutalmente todo lo que es financiación de proyectos científicos. Valeria, Entonces, esas dos problemáticas las metes y es un combo que es mortal. ¿cuál es tu título de grado? Licenciada en Ciencias Químicas. Ajá, ¿y hace cuánto que estás en la universidad? Lo que pasa, después me doctoré, me fui Ajá. afuera del país, volví, es Mirá. bastante, te diré, más de 20 años seguro. ¿Cuándo volviste? ¿En qué época? 2006. Mirá, Me fui bueno. en el 2002, volví en el 2006. Bueno, era una Sí. época en la que empezaron a volver muchos científicos a la Exacto. Argentina. Sí, sí, sí. ¿Estás viendo mucha gente que se está yendo? Sí, se ve brutalmente y bueno, uno lo entiende perfectamente. Creo que nunca la situación fue tan grave, nunca vivimos una situación donde no tengamos ni los mínimos fondos para trabajar. Y bueno, entre los salarios, que ya son bajísimos, la perspectiva, porque siguen bajando mes a mes, nosotros somos el ancla y nos estamos realmente hundiendo, más las pocas perspectivas de trabajar, ¿viste? El día a día, hacen que la mayoría de los jóvenes científicos se estén yendo del país. Lo vemos diariamente en los laboratorios que empiezan a perder gente muy, muy valiosa. Lo importante no es que le perdimos esa persona, es que nuestro país, que invirtió años y años en la formación de esta gente, que es extremadamente útil para desarrollar el país, para generar ideas innovadoras, bueno, las estamos regalando, porque no es ni siquiera que las exportamos, porque no tenemos nada a cambio, se regalan al exterior del país. Es indignante eso, es tremendo. Sí. Pensaba además, repasamos los números del presupuesto, que el recorte desde que arrancó el gobierno de Javier Milei en la educación universitaria es del 33%. ¿Cómo haces para prestar un servicio de igual calidad con 1/3 menos de presupuesto? Es imposible. Leía justamente un comentario de alguien que posteó en redes diciendo, bueno, pero las universidades siguen funcionando. Lo que vos ves es que la gente que estaba muy formada, que venía formándose en lo que es la docencia hace muchos años,
o se va a universidades privadas o se va fuera del país. Y la están renovando gente que no está tan formada. Es imposible. Eso en cuanto a la docencia. En cuanto a las tareas, por ejemplo, en mi facultad, que tenemos tareas del laboratorio, viajes de campo, etcétera, etcétera, estamos limitando absolutamente todo. Entonces, por más que las universidades sigan abiertas, la calidad educativa lamentablemente va a ir bajando. Estamos haciendo lo posible para que eso no ocurra, lo hacemos por amor a la profesión, por obligación con el país, pero hay un límite y estamos llegando a un límite que es de difícil retorno. Alex, ustedes en el ecosistema de discapacidad comparten algo con las universidades públicas, que es una ley de financiamiento aprobada, vetada, insistida por el Congreso, que el gobierno no aplica, incluso con fallos judiciales que le dicen la tenés que aplicar. ¿Cuál es la situación? La situación, bueno, es desesperante. Hoy el colectivo de personas con discapacidad nos encontramos con personas de todo el país que están en una situación de abandono, nos encontramos instituciones que no pueden funcionar, y empiezan a cerrar prestadores en todo el país porque no pueden funcionar con los aranceles actuales, que la última vez que tuvo una actualización fue en diciembre de 2024. Lo mismo pasa a profesionales independientes o a hogares en donde van personas con discapacidad que además no tienen cuidados parentales en muchos casos, que pierden calidad de atención, que hoy hay además, la realidad es que hoy hay un programa federal que es Incluir Salud que no está entregando medicamentos ni pañales desde noviembre de este año, discontinuó. Imaginémonos que hay personas que tienen un alto grado de dependencia, que están en estos hogares. La situación es desesperante, ¿no? En este escenario es que, bueno, durante todo este año se impulsó que, ya que el Ejecutivo no daba respuestas, la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la aprueba el Congreso, que se rechaza el veto, que posteriormente se intenta derogar a través de la Ley de Presupuesto en diputados, se rechaza también este artículo 75, creo que el capítulo 11. Todo esto es lo que tuvieron que atravesar las personas con discapacidad, toda esta lucha, sumada a su lucha en la vida cotidiana. Hoy nos encontramos que el Estado no lo está cumpliendo y con un juzgado, que es el Juzgado Federal de Campana, que ordena la inmediata aplicación y que abre la feria para que, entendiendo la gravedad de la situación, para que el Estado cumpla, tiene plazo hasta el 5 de enero para informar cómo va a ser la aplicación de la ley. La situación es desesperante y en medio de todo este contexto, hace apenas unos pocos meses nos enteramos de que la Agencia Nacional de Discapacidad, con toda la banda española, tenía un sistema de sobrefacturación para llevarse recursos de las personas con discapacidad. O sea, por un lado nos dicen que no hay plata, que altera el equilibrio fiscal, y por otro lado los funcionarios de españoles están robando los recursos esenciales para las personas con discapacidad. La situación es de una gravedad extrema. La situación es de una bajeza insólita que esté sucediendo esto, no altera el equilibrio fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, insume entre el 0,2 y 0,4% del PBI y nos insisten con esto. Entonces, no tiene impacto fiscal, pero tampoco retrasan o se niegan a aplicar la ley. ¿Cuál es tu historia personal, Alex? ¿Por qué te metiste en este tema? Bueno, yo soy parte de una institución que brindamos apoyos a personas con discapacidad en Capital y en Provincia de Buenos Aires. Mi formación es de psicólogo social, trabajo desde que terminé de estudiar hasta la actualidad en eso y con un alto compromiso. Creemos en la vida en comunidad, creemos en la inclusión de las personas con discapacidad, creemos que las personas con discapacidad no hay que invisibilizarlas, tienen que tener un lugar en la sociedad, hoy, según el INDEC, el 12,9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. 2 de cada 3 personas con discapacidad intelectual no tienen un empleo. Entonces la situación, cuando hay una discapacidad, la desventaja para la inclusión en la sociedad es aún mucho más grande. Entonces, mi historia personal es un compromiso con este colectivo, es el deseo de que haya un piso de igualdad, y sobre ese piso de igualdad garantizado, que incluya la educación, que incluya al tema pediátrico, que incluya los jubilados, poder conversar sobre otros temas del Estado que haya que eficientizar o mejorar, pero tiene que estar garantizado este piso para
un buen funcionamiento de la sociedad y la dignidad de las personas. Agustina, vos sos secretaria general de la Federación Universitaria de Avellaneda. Sí. ¿Cómo se ve en el día a día de la universidad el recorte de fondos que está llevando adelante el gobierno de Milei? Y se ve mucho, nosotros estamos haciendo mucha fuerza, remando dulce leche, digamos, para continuar la cursada. Vemos, digamos, al principio de año que estamos un montón de compañeros cursando y después ves, digamos, una deserción estudiantil a lo largo del cuatrimestre. Desde que asumió este gobierno de Milei venimos, digamos, tomando, digamos, medidas de lucha también la estudiantil. Hemos hecho la movilización 2024, 2 grandes movilizaciones donde también confluimos con otros sectores, digamos, no solo la parte universitaria, también estuvo la UTEP, estuvieron los jubilados, digamos, un montón de sectores que se han confluido en discutir y de defender la universidad pública. Y este año sí fue todavía mucho más complejo, el año pasado, porque bueno, las crisis, digamos, social, económica, va acrecentando también nuestra vivencia en la universidad. La precarización laboral, la crisis de salud mental, el no conseguir laburo y tener que seguir cursando, el recorte en becas estudiantiles y Progresar está a 35.000 pesos. Por suerte, digamos, nosotros que venimos de una universidad de conurbano en la provincia de Buenos Aires, tenemos ese boleto educativo que lo garantiza la provincia de Buenos Aires, que es un derecho estudiantil que el año que viene cumple 10 años, y con eso, digamos, podemos solventar la cursada, pero sabemos que cada vez es mucho más complicado. Lo ves en una fotocopiadora o en el buffet, si compras algo para comer, o cargas la SUBE, o compras los apuntes. Estamos en una situación bastante compleja y que además atraviesa toda la comunidad. Vos hablás con los docentes, hablás con tus compañeros no docentes también y digamos, estamos todos en una situación bastante crítica. Pero me parece acá lo importante es como resaltar también que la universidad también genera comunidad y organiza en cierto sentido. Y organiza también pensamiento crítico y organiza también pequeñas paros o pequeñas actividades que hacen la defensa de la universidad pública, ya sea de movilizaciones como la que hemos tenido en Congreso, como también pequeñas intervenciones en la universidad, porque también es importante que la comunidad que rodea las universidades, digamos, se suman a apoyar la educación pública, porque esto, digamos, también lo decía la compañera, va a ser algo que nos va a ser trascendental en toda nuestra vida, ya sea como estudiantes, como graduados de la universidad pública. Es un compromiso que tenemos que levantar, me parece, toda la sociedad argentina, que es algo que se vio masivamente en 2024, pero creo que de cara a pensar también 2026, que es un año muy complicado, digamos, que seguramente no sé si vamos a arrancar con paro, cómo va a ser, digamos, la cursada, tenemos que repensar, me parece, nuevas estrategias para discutir y para luchar con este gobierno. Creo que hay sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque hay leyes aprobadas, fallos judiciales, marchas en la calle, el Congreso diciendo 42 veces que tiene que pagar y aún así, nada. No la cumple. Sí, yo creo que son un poco de empezar a hablar con cada uno, empezar a salir, me parece, en la universidad, digamos, en lo que los rodea en cada lugar y cada espacio de las universidades conurbano y las provinciales, a salir a hablar con los vecinos, a empezar a organizarlos de alguna forma. Me parece que hay una salida que es sí o sí poner el cuerpo y estar en el aula. Me parece que ya es algo muy político en este contexto. Y después también salir a la calle, salir a discutir, digamos, el cara a cara con el vecino, con la vecina, con el trabajador, porque nosotros también somos trabajadores, digamos, y empezar a organizar pequeñas visibilizaciones para llegar, me parece, a confluir en una unidad de luchas, porque claramente este gobierno nos da por todos lados, pero me parece que lo importante es empezar a hundar fuerzas y construir una real unidad de lucha. Me parece que ahí es donde vamos a dar el golpe a este gobierno. ¿Qué Ya piensan? vienen luchando ya, claro, Sí. no es que no lo hagan, yo no sé cuánto más pueden luchar, pero parece un gobierno decidido a no cumplir la ley, pese a que ya se aprobó 1000 veces en el Congreso. Quedan 2 años y quizás la va estirando y no la cumple durante todo el gobierno de Milei. ¿Puede ser? ¿Puede pasar? ¿Cómo la ven? Para mí es difícil hacer futurología. Lo que es cierto es que hay mucha gente que la está pasando muy mal. No somos solo nosotros. El tema de la ciencia y la universidad es visto por la población como algo sensible. Bueno, hemos disfrutado todos y estamos disfrutando ahora el streaming de CONICET, ahora que hay una nueva misión. Son cosas que están enraizadas, creo que en la cultura y en la educación y en el amor de la gente. Lo mismo en la universidad sigue siendo vista como una de las instancias para mejorar tu vida personal.
Si uno mira también encuestas dentro de los sectores más aceptados o con más imagen positiva, tenemos universidad y ciencia. Entonces, creo que hay que poder hablarles, creo que hay que mostrar que este modelo de país no cierra, es un modelo para muy, muy poquitos, es un modelo que no tiene futuro. Eso es lo que vemos. Si no das educación, si no tenés científicos que piensen en un cambio de innovación, si no proteges a sectores que necesitan ser protegidos, el Garrahan, la gente con discapacidades, ¿qué tipo de país querés? Y esas son las discusiones que tenemos que dar. Venimos de muchos años muy difíciles, no hay que negarlos. Venimos no solo de los 2 años de Milei, sino de años previos. La pandemia también hizo estragos. No vamos a hacer un gran... Yo soy química, así que no me corresponde a mí hacer esos análisis, pero bueno, son las cosas que creo que todos miramos. Y bueno, hay que seguir, no hay muchas alternativas. Hay que seguir por todas las vías posibles, por la parte judicial, por la calle, por las redes sociales, por los diálogos con las personas. Hay que seguir. Sí, ¿cómo se hace? Bueno, en el caso de discapacidad, en agosto de este año hubo una encuesta, habían vetado la ley de emergencia en discapacidad y el 80% de la población apoyaba la discapacidad y rechazaba el veto. Hay una gran adhesión a estas causas sociales. La población, los argentinos quieren que sean aplicadas estas leyes. Este año fue un año de un montón de aprendizajes para nosotros. 2 de los 3 poderes, tanto el legislativo, diputados, senadores, y también la justicia le indicó, bueno, en el caso de discapacidad, a la Agencia Nacional de Discapacidad, al Ministerio de Salud, al Ejecutivo, que apliquen la ley. Bueno, vamos a tener que seguir insistiendo durante todo el año con las estrategias que sean, pidiendo reuniones, cartas, saliendo a la calle. Bueno, hay que insistir hasta que se aplique. Creemos en la República y bueno, y pedimos que la aplicación inmediata de la ley. Hubo algunos, no sé, pienso en lo que fue la lucha del Garrahan, que finalmente dio los frutos que buscaban los médicos, los residentes, apareció ese aumento, hoy el Garrahan, bueno, está funcionando. Esperemos que pase lo mismo con todos los sectores, ¿no? Con la educación, con el ecosistema de discapacidad. Muchas gracias por venir esta noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los 3. Vamos a